Como recordábamos hace un momento, estamos en el tema del sacerdocio y todos los detalles importantes y trascendentes que tenía que ver con el sacerdocio. Y hablábamos que ese sacerdocio había sido instituido para una tribu específicamente, la cual se llama Leví. Pero en la tribu de Leví también había una familia precisamente que eran los responsables de ser los sumos sacerdotes. ¿Y esa era la familia de quién? De Aarón. Aarón es otro levita, es levita también, pero solo la familia de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes y el resto de los levitas, como los de Coré, los coatitas, los meratitas, si no me equivoco, y otros clanes, también levitas, vendrían a ser sacerdotes de una segunda categoría, podemos decir inferior, y que servirían a los sumos sacerdotes. Esos detalles son importantes tenerlos en cuenta para la comprensión de lo que estamos viendo. Hermanos, de verdad, el día de hoy el tema es con una profundidad teológica enorme. Y les pido su paciencia y su atención. Y vamos a ver algunas cosas importantes para nosotros poder adorar a nuestro Señor también. En Números, capítulo 3, que le dije que lo buscáramos hace un momento, vamos a leer los versículos 5 hasta el 10. Sígueme con su vista mientras yo sigo. Mientras yo leo, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Disculpen. Versículo 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina ese versículo? Y el extraño que se acercare, ¿qué? Morirá. Es decir, si se acercara en el servicio del tabernáculo y posteriormente cuando se construyó el templo, en el servicio del templo, alguien que no fuera de los levitas o arónicos, que también es de la tribu de Leví, entonces ¿qué le iba a suceder a esa persona? Moriría, porque Dios instituyó que solamente los de esa tribu podían servir en el tabernáculo y después en el templo. El dilema entonces que tenemos es que hablamos de que el Señor Jesús, estos sacerdocios prefiguraban al Señor Jesucristo, pero también nosotros sabemos, pues la Biblia nos dice que Él pertenecía a una tribu. ¿A cuál tribu? Judá. Por lo tanto, aquí está el dilema. Dios no permitía que una persona de otra tribu se acercara a Él como sacerdote, pero también tenemos que Jesús no es levita y no debía ser sacerdote, o por lo menos no cualificaba. Esto le digo porque cuando vamos a la carta a los hebreos de judíos, nosotros hemos aprendido algunos detalles del sistema de sacerdotes por las clases pasadas, pero ellos desde que básicamente tienen uso de razón, saben este tema, y un judío podría hacerle la pregunta a un cristiano del primer siglo legítima, no por ganas de pelear o por contradecir, sino que, oye, pero en la ley se nos enseña que no puede ser un sumo sacerdote uno que no sea levita, y Jesús es de Judá. Y él podría decir, ¿cómo es que él es representante del hombre ante Dios? Para la respuesta entonces, o el tema que vamos a hablar hoy, es el sacerdocio de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. Lo vamos a ver en un bosquejo, hermanos, lo más sencillo posible, de 3 puntos. En primer lugar, veremos
a Melquisedec, un personaje enigmático. En segundo lugar, veremos Melquisedec, un personaje tipológico. La semana pasada vimos algo de esto, hoy lo repasaremos. Y en tercer lugar, veremos el cambio de sacerdocio. Sobre los términos, no se preocupen, lo vamos a ir aclarando durante la clase. En cuanto al primer punto, que Melquisedec es un personaje enigmático, con enigmático queremos decir, disculpen, que se tiene muy poca información sobre él. No hay realmente muchos textos que nos hablen y nos den detalles que a nosotros nos gustaría, la curiosidad humana, le gustaría tener acerca de Melquisedec. Los pasajes que hablan de él son estos. Del Antiguo Testamento, solo Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, el Salmo 110:4, solamente del Antiguo Testamento estos dos textos. No busquen otra parte porque no se nombra de Melquisedec en todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 10 y todo el capítulo 7, 8 y 9, es quien se esfuerza en darnos luz sobre por qué está este personaje enigmático. Vamos a leer, porque ven que son pocos versículos, estos textos sobre Melquisedec. Génesis capítulo 14. Versículos 17 al 20. El contexto está hablando aquí de Abraham, que fue a liberar a su sobrino Lot, que fue secuestrado por una confederación de reyes. Abraham agarró a sus criados y fue al contraataque para recuperar a su familia. Y esto es lo que después nos narra Moisés sobre esa situación. Capítulo 14, versículos 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, cuando volvía ¿quién? Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec se nombra por primera vez rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano, eso es todo lo que se dice de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como les decía hace un momento, muy pocos versículos sobre este personaje, y por eso le decimos enigmático. No se nos dice, bueno, apenas se nos dicen dos cosas: su nombre y de dónde era rey, no dónde nació, cuándo vivió, cuánto tiempo vivió, quién fue su predecesor, quién fue su sucesor. No se nos dice absolutamente nada acerca de este personaje. No se nos dice tampoco quién es su papá, quién es su mamá. Una cosa extraña para el tiempo en cuanto Moisés escribe. Recuerden que siempre se dice, y tal persona, hijo de este, porque de alguna manera se trata de plantearle su linaje y así ponernos en contexto. Pero con Melquisedec, el Espíritu Santo guía a Moisés y no nos da ninguna otra información. En todo el Antiguo Testamento, solo el Salmo 110:4
para hablarnos de que Dios hizo un juramento a alguien: tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El nombre significa dos cosas. Viene de un compuesto hebreo que primero es Malki, rey, significa rey, y Sedec, justicia. Entonces, ¿qué tenemos que significa el nombre Melquisedec? Rey de justicia. Usted dirá: pastor, si sabe hebreo. No, solo dice Hebreo 7:1. Entonces, no se preocupe. También se nos dice que él es rey en un país, Salem. Se llama el país de donde él es rey. Salem es una terminología, también un vocablo hebreo cuya raíz es shalom, la palabra hebrea para paz. Eso significa que si él es Melquisedec, rey de justicia, también se le llama rey de Salem, o quiere decir también rey de paz. Eso lo dice. Ahora sí, una vez que ya hemos leído los únicos dos textos que nos hablan de Melquisedec como personaje enigmático y misterioso, vamos ahora a Hebreos capítulo 7, hermano. Y aquí estaremos el resto de la clase. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es interesante acerca de lo que en estos 3 versículos el autor de la carta a los hebreos nos habla acerca del personaje de Melquisedec, que es la cita que acabamos de leer. Ahí dice 71, hay una equivocación, disculpe, 7, 1 al 3. En primer lugar, este personaje o el autor de Hebreo nos habla de la ocupación de Melquisedec. ¿Qué es Melquisedec? Es un rey sacerdote. Y aquí empezamos a hacer la diferencia con el sacerdocio arónico, que es el tema de la clase anterior. Estaba prohibido para los sacerdotes arónicos ejercer funciones, digámoslo, en el Estado de Israel, como reyes. Es decir, mucho poder para que lo ostente una sola persona, ¿verdad? Dios los separó. Aarón, la familia de Aarón, debía ser sacerdote y ministrar en el tabernáculo, en el templo. Y los reyes vendrían por otra tribu. ¿Cuál tribu? Judá, Génesis capítulo 48. De allí entonces que por eso Saúl, cuando es nombrado el primer rey, ¿de qué tribu es Saúl? De la tribu de Benjamín. Y Dios había dicho a través de la boca de Jacob que el rey que vendría a gobernar al pueblo tenía que ser de Judá. Por lo tanto, Saúl no estaba calificado y por eso es desechado, más por unos pecados personales obviamente que él cometió. Pero los reyes de Israel debían ser de la tribu de Judá y los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. Una de las cosas interesantes sobre Melquisedec es que es algo que los sacerdotes arónicos no podían ser, y que era ser rey y sacerdote. Un ejemplo, por ejemplo, hablábamos de Saúl, cuando es rey. Ustedes recordarán por ahí primero el libro de Samuel, capítulo 16, capítulo 17, que él está esperando para ir a la batalla contra los filisteos.
Samuel tarda para hacer el sacrificio, porque había que hacer el sacrificio antes de ir a la guerra. ¿Y el sacrificio quién lo tiene que hacer? Un levita, un sumo sacerdote. Y Saúl se desespera, impaciente, ¿y qué hace? Toma el sacrificio y él ofrece el sacrificio a Dios. ¿Qué le dice Saúl cuando llega y ve a cometer a Saúl ese tremendo pecado? Locamente has hecho. Dios te va a sacar también de ser rey. Tú desprecias a Dios, Dios te va a despreciar a ti. Esa es la sentencia sobre Saúl. Dios le quitó el reinado porque él tuvo en poco la palabra de Dios. Para él estaba prohibido como rey hacer funciones de sacerdote. Igual también lo vemos en otro pasaje, se los comento para que no asocie solamente el personaje más conocido como Saúl, sino que también hay otro que es Usías. Usías, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, 16 al 21, se habla de él, de que fue un rey que empezó muy bien, pero que se llenó de orgullo y también entró en el templo de Dios. En este caso ya había construido el templo Salomón y él no le interesó de que los levitas no estaban ofreciendo el sacrificio, y él, orgulloso y prepotente, se puso a ofrecer el sacrificio, y dice la Biblia que Dios lo maldijo con una lepra hasta que se muriera, no lo sanó. Era muy rey y todo, tenía que obedecer. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos ver, o la primera cosa que podemos destacar de este personaje enigmático, Melquisedec, es que tenía una ocupación diferente a la de Aarón. Era rey y sacerdote a la vez. No solamente era sacerdote del Dios Altísimo, como leímos en el versículo 1, sino que apenas con el versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos, se le menciona a él 4 veces como rey. Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, entienda esto. Antes de que se estableciera Abraham en Canaán, antes inclusive de que David, porque es David muchos años después, quien establece a Jerusalén como la capital del reino de Israel, ya esa ciudad había un sacerdote del Dios Altísimo, y que era rey allí también. ¿Estamos claros hasta acá? Segundo detalle de este personaje enigmático: su identificación, es decir, su dignidad. También hay un detalle, por ejemplo, en el versículos 4 y 7, que él es, de versículos 4 a 7, él es mayor que Abraham. Cuando hablamos de mayor, no decimos de que es mayor en edad. Se está hablando de la dignidad. ¿A quién le está hablando el autor a la carta a los hebreos? A unos hebreos. Y ellos, cuando escuchan el nombre Abraham, se paran firmes. El padre de la fe, nuestro padre Abraham, el amigo de Dios. Es un personaje de mucha dignidad. De hecho, algunos escritos judíos del primer siglo, por la época del Señor Jesucristo, decían que si en el paraíso iba a entrar solo un hombre, ese sería Abraham. Pero el autor de Hebreos dice, hay alguien que en dignidad es mayor que Abraham. Dios mío, ¿quién es ese? Vean lo que dice versículos 4 al 7. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, vea cómo lo dice, aún Abraham. ¿Quién es Abraham? El patriarca. Aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es ¿qué?
bendecido por el mayor. Otro detalle interesante sobre la vida, sobre este personaje Melquisedec. Se le dice que en dignidad es superior a Abraham y se demuestra con hecho cómo es su superioridad. Es decir, y les pone el ejemplo que un judío conoce muy bien. Si ciertamente de todas las tribus son hijos todos de Abraham y todos son igualitos, Dios apartó a la tribu de Leví, los santificó, por lo tanto había un honor especial para esta tribu, para el sumo sacerdote. ¿Cierto? ¿Está conmigo? El autor dice, aunque todos eran hijos del mismo Padre, Dios designó por vocación a unos con un honor especial por las funciones que cumplían entre el pueblo. Los sacerdotes eran santos y el pueblo era limpio. Había un honor especial. Ahora él dice, si eso era entre iguales, porque todos son hijos de Abraham, imagínense que hay uno que no es hijo de Abraham y es superior a Abraham. En el versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algunos, con ese versículo, que realmente es un versículo complejo, han querido o han deducido que este texto habla, o este Melquisedec es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por el mismo contenido del capítulo, debemos decir que no lo es. También hay quienes dicen que era un ángel disfrazado de hombre, al cual se le apareció a Abraham, porque dice, bueno, es que es sin padre, sin madre, sin genealogía, o es Jesucristo o es un ángel. Pero el capítulo 5, versículo 1 nos dice que no, porque todo sumo sacerdote debía ser tomado de los hombres para que fuera representante de los hombres. Inclusive, hermanos, eso nos habla acerca de la necesidad de la encarnación del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo debía ser sacerdote que representaba a los hombres delante de Dios, entonces ese sacerdote necesariamente necesitaba ser un hombre. Ya por ahí nos habla de la persona especial del Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Porque Hebreos 5:1 dice que un requisito para ser sacerdote debía ser hombre, debía ser un hombre. Ahora, no es un ángel, tampoco es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué entonces se da esa descripción extraña de que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre y esto y lo otro? Para el autor, hablando de Melquisedec, así como lo muestra las Escrituras y que él cree que son inspiradas, la dignidad, lo especial de la persona de Melquisedec no tiene nada que ver con quién es su papá, no tiene nada que ver quién es su mamá, cuántos años vivió, dónde vivió, de cuándo a cuándo ministró, absolutamente nada. Para el autor simplemente es alguien cuya genealogía no es tan importante. ¿Y por qué? Porque en el tema del sacerdote arónico, el linaje sí es muy importante. Pero él está contrastando al sacerdocio arónico con el sacerdocio de Melquisedec. Mientras para este eso es muy importante, para este eso no es. ¿Sí? ¿Va conmigo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? No es porque yo estoy obligando la conclusión, sino que es la misma que dice uno de los teólogos más respetados del Nuevo Testamento, que se llama F. Bruce. Él dice lo siguiente acerca de ese versículo: no se sugiere que fuera una anomalía biológica ni un ángel con disfraz humano. Históricamente, Melquisedec aparece como perteneciente a una dinastía de sacerdotes reyes en la que tenía predecesores y sucesores. Para el autor de la carta a los Hebreos, los silencios de las Escrituras
era debido a la inspiración divina, tanto como lo eran las afirmaciones. El argumento del escritor de Hebreos es, como su discusión es sobre el sacerdocio arónico, cuyo linaje es muy importante, en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, el linaje no importa en lo absoluto. Pero ahorita vamos a ver por qué, no se preocupen. Ahora, ¿por qué tanta importancia con este personaje? ¿Por qué para el autor de Hebreos es tan importante la persona de Melquisedec? Segundo punto, vimos la primera, el enigma de este hombre Melquisedec. Y en segundo lugar, porque Melquisedec es un personaje tipológico. Vean esto, hermanos. Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor apenas acaba de hablar de Cristo como sumo sacerdote y le dice, y él fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero él hace una pausa y no puede seguir explicando. El versículo 11 del capítulo 5 nos dice por qué. Versículo 11. Acerca de esto, ¿de qué? Del sacerdocio según Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, hermano, si para un autor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hay mucho que decir acerca de esto, y es difícil de explicar, ¿qué queda para mí, hermano? Por eso le pedí paciencia y atención. Cuando el autor dice lo que acaba de decir, le está hablando a judíos que saben muy bien sobre el sacerdocio arónico, y él está inspirado hablando del sacerdocio de Jesucristo, y dice que él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es como que si él quisiera, les voy a enseñar lo que esto significa, pero se para y dice, tengo mucho que decirles, difícil de explicar, pero el problema está no en las escrituras, no. El problema estaba en su audiencia. Ustedes se han hecho tardos para oír. El resto del capítulo 6 es un paréntesis para comenzar, para exhortarlos a que dejen la inmadurez, y que cuando en el capítulo 7 retoma el tema que había dejado cuando abrió el paréntesis, ¿sí? Entonces, comienza a hablar otra vez de Melquisedec. ¿Y por qué para el autor de Hebreos este personaje nuevamente es tan importante? Número 2, porque él es un personaje tipológico. Nosotros vimos en la semana pasada en teología que es un tipo, ¿cierto? Hablamos de que es tipológico, que la persona de Melquisedec, como su obra, tipificaban a Jesús. Es decir, anticipaban a la persona y obra de Cristo. Antes, mucho antes, que si bien el sacerdocio arónico tipificaban también a Jesucristo, Dios había revelado que había otro sacerdocio antes que ese, que era o tipificaba mejor o de manera superior el sacerdocio de Jesucristo. ¿En qué sentido lo tipificaban? Por ejemplo, en su nombre. ¿Cuál era el nombre de Melquisedec? ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Jeremías capítulo 23, versículo 6.
Jeremías capítulo 23, versículo 6. Vamos a leerlos de versículo 5. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, que le va a sacar un hijo de David. Levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán, ¿cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Interesante también porque la profecía es: le voy a sacar un hijo de David. Por eso en Mateo se le dice tanto: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Iba a ser un rey y al cual se le llamaría justicia nuestra. El nombre Melquisedec tipificaba o anticipaba, anunciaba a aquel que debía de venir, porque Melquisedec significa en su nombre rey de justicia, y a Cristo se le llamaría rey de justicia. ¿Sí? En su nombre lo tipificaba o lo anticipaba. ¿Cuál era el otro nombre que se le daba a Melquisedec? ¿O cuál era el otro significado? Perdón. Rey de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, también nos dice cuál sería el nombre del Señor Jesús o de aquel que traería la salvación de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Así que Melquisedec, nada más, no solamente en su oficio, su identificación, prefiguraba a Cristo. Él era un rey sacerdote. Hemos estado diciendo que los sacerdotes arónicos o levitas no se les permitía, pero Melquisedec sí. En su oficio prefiguraba a Cristo. En su nombre, rey de justicia y rey de paz, también eran nombres o títulos que se le daban al Señor Jesucristo. Veamos entonces un cuadro comparativo también sobre en qué otra manera este Melquisedec prefiguraba a Jesucristo. Por ejemplo, también en su procedencia. En la procedencia. Por ejemplo, ¿se ve bien ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno, los de atrás probablemente se le haga más difícil, pero yo lo voy a ir narrando. En el primer cuadro, Melquisedec. ¿De qué tribu pertenecía Melquisedec? No se sabe. ¿Quién era su papá? No se sabe, no nos lo dice. ¿Quién era su mamá? No se sabe. Algo sí se sabe. No era de Leví. Eso sí lo sabemos. ¿Sí? Jesús. También algo que sabemos. ¿Qué sí sabemos? ¿De qué tribu pertenecía Jesús? De la tribu de Judá. Es lo que dice el mismo autor. Hebreos 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, en su procedencia lo tipificaba en que no venían ninguno de la tribu de Leví, ni Melquisedec, siendo un sacerdote rey del Dios Altísimo, y Jesús como el antitipo de lo que él prefiguraba, tampoco era de Leví. Segunda cosa que se asemejaba o prefiguraba. El sacerdocio de Melquisedec, segunda línea, no estaba basada en el linaje. Por eso es que él le dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no se dice cuándo nació ni cuándo murió, nada. El sacerdocio lo recibió y no era como en el caso de los sacerdotes arónicos, que se demostraba que él era de la tribu de Leví. En Jesús, su sacerdocio tampoco está basado en el linaje. Versículos 15 y 16 de Hebreos 7.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y aquí entonces también nos está dando luz sobre cuál fue entonces lo que se basó Dios para ordenar a Jesús como sumo sacerdote. No fue por el linaje, sino por la excelencia de su carácter y su vida. Melquisedec tampoco su sacerdocio lo heredó de ningún papá, de ninguna mamá, nada de eso. Tercera semejanza que ya hemos comentado, la última línea. En Melquisedec su oficio era sacerdote rey. Y en Jesús su oficio ¿cuál es? Sacerdote y rey. Versículos 17 de Hebreos 7. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué cita está haciendo el autor de Hebreos para hablar de que Jesús es un sacerdote, no de la orden arónica, sino de la orden de Melquisedec? ¿Qué cita es? Solo hay dos en el Antiguo Testamento. No es Génesis, es que Salmo 110. Vamos a Salmo 110, que hay un detalle importante allí también. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Es una expresión, hermanos, de autoridad definitiva y de derrota consumada sobre enemigos. El salmo es un salmo real. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, o también puede traducirse el cetro de tu poder. Y cuando hablamos de cetro, hablaba de un rey. Versículo 2. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermanos, es un anuncio real de un establecimiento del reino de Dios. El salmo que cita el autor de Hebreos para hablar del sacerdocio de Jesús es este. Y el salmo está dirigido ¿a quién? A un rey. Entonces, el autor de Hebreos dice, Jesús es un sacerdote según el Salmo 110 y cumple esa función como Melquisedec, es un rey que también es sacerdote. Hemos visto entonces, hermanos, en Melquisedec como un personaje tipológico en su nombre, en su ocupación, en su procedencia, en sus oficios. La pregunta, ¿por qué es tan importante para el autor de esta carta esta tipología entre Melquisedec y Cristo? Nos lleva al tercer y último punto, para hablar entonces del cambio de sacerdocio. El cambio de sacerdocio que se nos dice en la misma carta de Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuál ley? La ley del versículo 16, que dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible. Todo lo que ha estado diciendo el autor de la carta a los Hebreos, haciendo esa tipología con Jesús y Melquisedec, y al mismo tiempo contrastándolo con un sacerdocio levítico o arónico, es para llevarlos a este tercer y último punto para nosotros, hermanos. Que Dios tenía previsto hacer un cambio de sacerdocio. Dice este comentario, el punto del autor con toda esta tipología es mostrar que el sacerdocio levítico ha cesado y ha dado paso a un nuevo sacerdocio, uno que es según el orden de Melquisedec, es decir, el de Cristo. Ojo, se lo está diciendo para decirle: el sacerdocio levítico cesó. Su propósito ya se cumplió. ¿Por qué le está diciendo esto? El contexto de toda la carta a los hebreos eran judíos que habían creído en Cristo, en Jesús como el Mesías y el Salvador. Como les dije al principio, ellos podían hacerse la pregunta legítima, pero ya va un momento. Quien nos representa ante Dios tiene que ser un levita. Por lo tanto, los judíos que habían creído en Cristo hicieron así. Marcha atrás, mosca, nos están metiendo una herejía. Y estaban retrocediendo y negando la fe que se les había predicado. El autor de Hebreos está argumentando con las propias escrituras, diciéndole, número uno, que Jesús sí es sumo sacerdote, pero es verdad, no es arónico. ¿Por qué? Porque es sacerdote según un orden que es superior al orden arónico. Ese es todo el punto de esa sección de la carta. Sigamos adelante, le dice el autor a los hebreos, porque devolverse, negar la fe, retroceder la tradición, porque sí, es verdad, en las escrituras decía que era levita, que era arónico, que era importante, pero eso cumplió su propósito. Es verdad, Jesús no es de la familia de Aarón, pero Jesús es sacerdote según una orden superior a la de Aarón, la de Melquisedec. El autor no está especulando, como inventándoles algo para ver si los convence. Está usando ¿qué? Las propias escrituras para hablarle Jesús o este cambio de sacerdocio había sido profetizado. Tanto es así que les dice su inferioridad, hablándole de que es que Abraham mismo, nuestro padre, le pagó los diezmos. Porque sin duda el mayor bendice al menor. Melquisedec es mayor, Jesús viene de ese orden. Sigan adelante y no retrocedan. Y aquí también, hermanos, aunque el texto no lo dice explícitamente, tenemos que entender algo. Si ha cesado el sacerdocio levítico y le ha dado paso a un sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec, según el autor de la carta a los hebreos, esto implica que toda la ley ceremonial sacerdotal ha cesado. Todo lo que tiene que ver con los sacrificios y ofrendas en el tabernáculo y eventualmente después en el templo. Todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con los detalles de purificación. Todo eso era sombra, tipo de alguien superior. Pero venida la realidad, no es necesaria la sombra. De aquí entonces que ese es el fundamento teológico para nosotros hoy no hacer caso a ciertas voces que se nos presentan constantemente diciendo u orando
que se restablezca el templo ya en Israel y que se restablezca el sacerdocio. El Nuevo Testamento nos dice categóricamente cesó y no es necesario. Que alguien diga hoy, yo le puedo demostrar que yo soy un levita original, de pedigrí, pura sangre, levita, nunca me he mezclado con ninguna otra sangre. Bello, te felicito, que tengas ese legado cultural también, pero eso ante Dios no vale nada. Ese es el punto de la carta a los hebreos. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Dígame que sí. Pregunta, entonces, la pregunta de las 1000 lochas. ¿Qué necesidad había de cambiar el sacerdocio levítico? ¿Sabe que la pregunta no la saqué yo? Lo dice el texto, versículo 11. Versículo 11 del capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vean que vamos a la discusión, ok, pero todo esto que hemos estado hablando, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Por qué era necesario? ¿Qué necesidad había de todo esto? Que nos lo dice el mismo autor. 2 razones nos da él. 2 razones. Primero, porque Dios lo juró. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No se cita completo el Salmo 110:4, pero nosotros lo leímos que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Sí? Entonces es una alusión al texto, no una cita exacta. Una alusión es cuando uno dice, como dice un salmo, yo no le digo exactamente dónde es, pero estoy aludiendo al salmo. Entonces, primero, Dios juró que ese cambio vendría. Un judío hoy no se puede sorprender. ¿Cómo es eso que ustedes están inventando que el sacerdocio levítico instituido en la ley cesó y le dio paso y Jesús, el que ustedes dicen que es el Mesías, es un sacerdote según un orden superior al levítico? ¿De dónde sacan eso? De las escrituras suyas. Porque Dios lo juró. Versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Conclusión, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque así lo juró Dios. En primer lugar, esa es la razón. Se había profetizado ya en el Antiguo Testamento. Segunda razón, ¿por qué era necesario cambiar de sacerdocio? Segunda, por debilidad e ineficacia. ¿Cómo le va a decir eso a algo instituido en la Biblia? No se lo digo yo, hermano, lo dice el mismo autor de la Biblia. Si bien cumplió su función, el Señor establece el mismo que era provisional y que era débil e ineficaz. Versículo 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? E ineficacia. Pues ¿por qué? Nada, versículo 19, nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se recuerdan cuando vimos la semana pasada que era
imposible que alguien o un israelita pretendiera acercarse a Dios sin un mediador que fuera un sacerdote levita. Sí, eso fue verdad y así lo instituyó Dios y así debieron hacerlo hasta la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero dice que una vez impuesto este sacerdocio, queda abrogado ese mandamiento por causa de su ineficacia y debilidad. Era débil primero porque los sacerdotes morían. No solamente porque morían, sino que ellos mismos eran débiles en su carácter. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La edad aproximada para un sumo sacerdote era de 25 años hasta los 40 años. Aparte de eso, se recuerdan que había un sistema bien organizado y detallado para que él primero purificara sus propios pecados. ¿Sí? ¿Se recuerda? Él tenía que ofrecer, él entraba, dice la Biblia, con sangre ajena. Entonces, por eso mismo, por esos detalles que el mismo Dios instituyó, era débil. Pero no solamente era débil porque los sacerdotes morían y porque continuamente tenía que reponer otros sacerdotes, porque a la final él mismo en su carácter no era santo completamente, sino que también era ineficaz para lo que se pretendía. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Hablando de todo lo que venimos diciendo, dice, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no que en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si bien se había establecido, era ineficaz, no podía perfeccionar a nadie. De alguna manera Dios había establecido, acumulando las ofensas contra él, a través de un sistema de sacrificio bien organizado, detallado, una parafernalia de muchas cosas para que marcar en la imagen, en la mente del pueblo, que acercarse a Dios no es cosa sencilla y no es cosa ligera, no es cosa informal, no es cosa que se debe tomar de manera casual. Todo ese sistema debía dar esa impresión, pero al final de todo, el mismo autor dice, era débil e ineficaz. Entonces, mis hermanos, aquí estamos respondiendo la pregunta, ¿qué necesidad había de cambiar ese sacerdocio levítico? Por débil, por el juramento, por débil e ineficaz. Capítulo 7, versículo 26, acerca de cómo sustituye Jesucristo esta situación. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y si el Hijo es hecho perfecto para siempre, su sacrificio es perfecto para siempre. Conclusión, hermano. Era un poco difícil. El mismo autor de Hebreos lo reconoce así. Pero ¿qué tenemos entonces teniendo en cuenta Hebreos 7 y qué nos enseña este sacerdocio de Melquisedec y la profundidad teológica que conlleva comprender este aspecto de las Escrituras?
Conclusión. Primero, tenemos una mejor esperanza, hermano. Cuando nosotros vimos aquella situación con el sumo sacerdocio, la seriedad, la sobriedad con que se llevaba, a veces las personas y los cristianos, lamentablemente desconociendo el Nuevo Testamento, dicen, hubiese sido fino vivir en esa época, hubiese sido espectacular tener que ofrecer el sacrificio del cordero y ver todo eso. Si bien dio esperanza a los verdaderos israelitas piadosos, y si bien estos judíos que habían creído en Cristo comenzaron a dudar y a echar para atrás lo que ya estaban creyendo, el autor les dice, ya va, espérense, sigan adelante, tenemos mejor esperanza. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual que nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios ya no a través de que tenemos que encontrar a un legítimo descendiente arónico. Hemos encontrado al Hijo de Dios, sumo sacerdote, según un orden de sacerdotes superior, inclusive al levita. Número 2, tenemos un mejor pacto, del cual Cristo es el mediador. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto, del nuevo pacto. El antiguo pacto era quebrantable, de hecho se quebrantó y por eso Dios dice, he aquí haré un nuevo pacto. Y las características de este nuevo pacto es que las condiciones requeridas serían sobre el cabeza pactual, esto es Jesús. Las bendiciones que iban a recibir aquellos que entran en el nuevo pacto dependerían totalmente de la eficacia de su representante federal. Y el autor nos dice, tenemos ventaja porque hemos entrado en un nuevo pacto, del cual nuestro representante es Jesucristo y su obra eficaz. Y número 3, tenemos un mayor y mejor sumo sacerdote. De hecho, miren lo que dice versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene que un sacerdocio inmutable. Eso significa, según lo que dice la Biblia, que una vez que el Señor Jesucristo ha ascendido como Rey y sacerdote, intercede por su pueblo. ¿Cuántas veces? Ha intercedido una vez, pero ¿cuánto tiempo Él está allí intercediendo por nosotros ante Dios? Para siempre, hermano. La palabra diablo, el diablo, ¿verdad? Uy, no lo diga. El diablo significa acusador. Esa es la traducción de ese nombre, de ese título de Satanás, adversario, acusador. Tiene un título legal como el fiscal acusador dentro de una corte. Y dice Apocalipsis que esa es su profesión. Él tiene magíster en esa área. Y que él acusa a nuestros hermanos día y noche ante Dios. ¿Y saben qué? A pesar, ¿viste lo que hizo Luis? Pero ¿viste lo que pensó? Pero ¿viste lo que hizo acá? ¿Viste lo que hizo esto? De todas esas acusaciones, seguramente tendremos que decir, es verdad, yo he sido eso. Pero ante Dios se levanta el Hijo y le dice, Padre, estas marcas significan que yo pagué por él. Intercede para siempre.
Significa, mi hermano, que usted está ahorita sentado acá en este culto a Dios y es recibido su adoración porque el Hijo intercede por usted. Que usted va mañana a trabajar y el Hijo está intercediendo por usted. Que usted va a devolverse a su casa y el Hijo está intercediendo por usted. Él es un sumo sacerdote, perfecto e inmutable, no cambia. No es débil y no es ineficaz, en contraste del otro. Todo eso lo hace el autor de Hebreos para que decirle a su audiencia original que no retroceda, que siga adelante. Y obviamente, hermanos, yo no puedo decir otra cosa sino lo que dice él. Teniendo un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. No hagas marcha atrás, hermano. Continúa. Él está intercediendo por ti. Él, el Hijo de Dios, perfecto, más sublime que los propios cielos, intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, aunque es un sacerdote, él tiene doble oficio. También es rey. La Biblia dice, Dios lo ha hecho rey, lo sentó a la diestra del Padre y le ha dado toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es un rey, ya es rey. O sea, tú no lo haces rey, tú no lo haces Señor. Ay, te hago Señor de mi vida. No, Él es el Señor de tu vida, lo reconozcas o no lo reconozcas. Y Él va a juzgar. ¿Recuerda el Salmo 110? ¿Qué hace ese rey que es sacerdote? Aplastará la cabeza de sus enemigos, porque Él es el rey al cual todo el mundo debe someterse, y el único sacerdote que intercede ante Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que tenga cuidado sobre cuál es su conducta con respecto a lo que dice de Jesús. Como dice un autor, en el siglo I estaban esperando a un león, esperaban a un caudillo militar que los liberara de la opresión del ejército romano. Y Dios les dio un cordero que fue inmolado. En el siglo I esperaban un león y Dios les dio un cordero. En el siglo XXI la gente está esperando un cordero y viene en camino un león. Porque Él es rey y sacerdote para siempre. Oremos. Gracias, Señor, porque venimos a tu presencia a través de los méritos de nuestro sumo sacerdote, el cual es más grande que el sacerdocio arónico, Señor, el cual es inmutable, perfecto e inmortal, Señor. Gracias porque nuestra salvación descansa en Él como abogado ante el Padre. Oh Dios, te alabamos, te adoramos por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, alabado entre nosotros, entre su pueblo. Gracias, Señor, por ayudarnos a conocerlo mejor. Oh Padre, mi debilidad la reconozco para tratar temas tan profundos sobre la persona de mi Salvador. Pero por eso tu Espíritu Santo nos ayuda donde los hombres débiles no pueden. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.